Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y a la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que le ofreciere por el pecado la comerá. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión, para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Capítulo 7, verso 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día en que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día en que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare
lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será esta, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, al sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto Sinaí. Señor, gracias por esta porción tan maravillosa que estamos leyendo. Te pedimos que tú abras nuestro corazón y entendimiento para que podamos ver y entender aquellas cosas que quieres revelarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te has dado cuenta, esta es una especie de resumen de todo lo que hemos visto desde Levítico 1 hasta Levítico número 6, verso número 7, porque repasa cada una de las ofrendas que hemos estado viendo. Entonces, velo así como una especie de resumen, pero hay una diferencia. Aquí está, no está dedicada a las personas que van a ofrecer esas ofrendas, sino está dedicada al sacerdote que está en el tabernáculo y que va a recibir las ofrendas, administrarlas y llevar a cabo el ritual de las ofrendas. Entonces, esto tiene una enseñanza a nosotros el día de hoy como creyentes en el Señor Jesús, completamente, directamente a nosotros. Pero, para empezar, está la primera sección que habla de las leyes del holocausto, que son las concernientes a Levítico 1. Cuando estudiamos el holocausto, vimos que es un sacrificio ritual para ser santos. No podías acercarte a Dios si no eras santificado a través de ese ritual del holocausto. Así que eso vimos, y que tu sacrificio podía ser vacuno, ovejuno o de cabras, ¿te acuerdas? O de aves. Pero aquí añade que los holocaustos deben arder toda la noche hasta la mañana, que el sacerdote debe portar su vestimenta oficial al realizar el holocausto, que al terminar de arder el holocausto debes echar las cenizas junto al altar. Después, si eres sacerdote, te tienes que quitar la vestimenta y sacar las cenizas a un lugar limpio fuera del tabernáculo. Y después tienes que poner leña para que el altar de bronce no se apague. Tú tienes que mantener encendida ese fuego. Pones leña y pones el holocausto del siguiente día. Eso es lo que narra aquí. Ahora, es interesante
Porque no hay una instrucción para encender la leña, para encender el fuego. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver más adelante en Levítico 9 que es Dios el que enciende la leña. En Levítico 9:24 dice: salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces hasta ahorita te das cuenta que son instrucciones, pero todavía no está activamente el servicio de los holocaustos, ni de ninguna ofrenda quemada. Esto va a ocurrir apenas enseguida. Y hay algo bien interesante, que este fuego no lo enciende el sacerdote, lo enciende Dios mismo. Y esto no es algo nuevo en la Biblia que hemos conocido. Hemos visto esto en otras secciones. Cuando vimos el retiro de Elías, no sé si alguno de ustedes fue al retiro de Elías, pero vimos cómo Dios hizo descender, ¿no? En Reyes 18, hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto. Es Dios el que hizo esto. Y de igual manera aquí ocurre lo mismo. Es Dios mismo con su presencia, porque Dios es fuego consumidor, encendiendo el altar, y de alguna manera es diciendo o avalando: estos sacrificios yo los instituí. Y Dios, pues, es eso, Él está haciendo esta obra. Pero el sacerdote solamente tenía que mantener encendida el altar. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros, la primera ofrenda del holocausto? Bueno, primeramente, esto habla de el sacerdocio, de las funciones sacerdotales en el tabernáculo. Y ya sé, ¿no? Primeramente, todo esto apunta a Cristo, porque en el Nuevo Testamento se revela a Cristo como el gran sumo sacerdote de nuestras almas. En Hebreos 4:14 así lo identifica, dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, el sacerdocio del Antiguo Testamento apuntaba siempre a Jesús como el sumo sacerdote. ¿Y qué era un sacerdote? Es un mediador entre Dios y los hombres. Es un intercesor que está puesto a nuestro favor. ¿Ok? Pero lo voy a aplicar un poco más en concreto a lo siguiente. Él es el sumo sacerdote y Él viene a hacer todas estas cosas. Y cuando estudiamos cada una de esas ofrendas del capítulo 1 al 6, explicamos cómo se asocian con Jesús o cómo tipifican a Jesús o cómo es una prefigura de Jesús. Pero ahora me voy a enfocar en el sacerdote. Ajá. Y hay una cosa muy importante. Así como Jesús es sacerdote, el gran sumo sacerdote, primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 y 9, nos dicen que tú y yo, al ser creyentes en Jesús, no pastores, al ser creyentes en Jesús, somos sacerdocio de Dios. Somos sacerdotes, ¿sabías? Entonces, chécate lo que dice primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta primera parte me gusta porque lo que dice es que somos sacerdotes, ¿no? Y estamos también llamados a ser santos, como lo eran los sacerdotes del tabernáculo. Ajá. Entonces, tú y yo estamos llamados a servir a Dios también como los sacerdotes. Y dice aquí, y estamos llamados también a ofrecer un sacrificio espiritual. Qué interesante, porque los sacerdotes de aquel tiempo ofrecían animales y holocaustos. Pero nosotros estamos llamados no a ofrecer eso, sino, no algo material, sino un sacrificio espiritual. Ajá. Un sacrificio espiritual agradable o aceptable a Dios, y no es como los sacerdotes de antes, es por medio de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver algunas pautas en todo nuestro estudio que nos ayudan a entender cómo son esos sacrificios espirituales para poder cumplir con esa función. Pero quiero decirte lo siguiente: tú y yo hemos sido hechos sacerdotes para Dios por medio de Cristo. Ese es mi punto, que podamos entender todos juntos, ¿verdad? Ahí en 1 de Pedro 2:9, allá adelantito, dice: mas vosotros, les está hablando a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, chécate, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Está súper interesante porque no solamente somos sacerdotes, sino nosotros, la iglesia, somos el real sacerdocio. Un real sacerdocio. Significa que los sacerdotes de aquella época, por supuesto, eran puestos por Dios, pero cuanto más nosotros que somos la iglesia, a nosotros nos ha constituido sacerdotes verdaderamente de Dios también. Me pongo a pensar esto. Claro, tiene todo el sentido, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque ahora Dios habita en nosotros, nos ocupa como sus instrumentos. Realmente somos sus instrumentos, somos sus sacerdotes. Entonces, si ellos eran legítimos, nosotros mucho más, somos real sacerdocio. Entonces, qué interesante, de repente que nos caiga este 20 es algo importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como los sacerdotes de antes eran mediadores, y como Cristo mismo es el gran sumo sacerdote y mediador ante Dios, nosotros también podemos interceder por otras personas, tanto por nuestros hermanos de la iglesia como personas que no conocen a Jesús. Y es importante que tú y yo asumamos esa tarea y ese privilegio, porque es un gran privilegio. ¿Verdad? Entonces, somos sacerdotes. ¿Hasta aquí se entiende? Ahora, chécate, no es el tipo de sacerdocio tradicional que luego conocemos. Entonces no significa que la próxima semana traigamos aquí como una, ¿cómo se llaman esas? Como togas y como esas cosas así, un vestido largo. No, no, no. Sino es algo que Dios ha hecho en lo interno. Y es una obra de Cristo en nuestros corazones. ¿Ah? Bueno. Ahora, nosotros, importante, nosotros no somos el holocausto que santifica a las personas. Nosotros no somos la ofrenda para que otras personas puedan ser hechas santas. Ese es Cristo. ¿Se entiende? Nuestra tarea como sacerdotes solamente es traerlos a Cristo. Es lo que hacían los sacerdotes, solamente servían. Pero el que limpiaba sus pecados era Dios a través de la ofrenda. Pues déjame decirlo así. Nosotros solamente servimos a las personas, pero el que puede realmente hacerlos parte de su familia, hacerlos santos, perdonarlos o limpiarlos, es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de su sacrificio que es Cristo. Yo como sacerdote, tú como sacerdote de Cristo, tenemos solamente que traer a las personas a ese sacrificio para que lo puedan contemplar, puedan creer en el Señor. Eso también lo dice, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 4, versos 5 y 6, dice así. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de la idea? O sea, nosotros no somos los que somos los salvadores de las personas. Participamos, pero no nos predicamos a nosotros mismos. Dice aquí, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El que los salva es Cristo. Él es el Salvador, es el Señor. Solamente servimos a Cristo y a las personas. Dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo es, tú y yo no podemos hacer, por mucho que intentemos con una persona que entienda el Evangelio, no podemos hacerlo. Cristo es el único que puede traer luz al corazón de una persona. Por eso nosotros no nos predicamos, nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando les predicamos a Cristo, el Evangelio, Dios es el que puede alumbrar sus corazones. Dios puede traerles entendimiento, revelación de Cristo. ¿Quién es Jesús? Y así nos pasa incluso hasta el día de hoy que ya creemos en el Señor Jesús. Leemos la Biblia, leemos la misma porción 25 veces durante mucho tiempo. Y llega un momento de que de repente es como, wow, ¿ya te diste cuenta? O sea, mira lo que dice, ¿no? Y esa es una obra de Dios. Entonces eso es lo que hacemos, familia. Nosotros servimos a las personas, pero solamente Jesús puede hacer resplandecer su luz en sus corazones. Y tenemos que entender eso. Ahora, para poder servir al Señor necesitamos, primeramente, como el sacerdote, estar vestidos adecuadamente. Eso es muy importante. Pero ojo. El Nuevo Testamento no habla de una vestidura externa, sino que habla de una vestimenta interna del corazón. Dice en Efesios, estudiamos Efesios 4, 22 al 24, donde decía,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es que esté mal tratar de vestirte bien, eso no está para nada inadecuado, ¿verdad? Pero hemos visto en el Evangelio que lo realmente importante es lo interno. Y aquí lo que vemos es que si yo quiero ser de utilidad a las personas que están a mi alrededor, debo revestirme del nuevo hombre, ¿verdad? Debo de ponerme, digamos así, la camiseta de Cristo. O sea, buscar tener el carácter de Jesús, buscar reflejar a Jesús con mi estilo de vida. Eso es. Mi manera de vivir tiene que ser como la de Jesús, para que entonces otros puedan ver, wow, así es Cristo, ¿no? Eso es súper importante. Las personas que estaban en el pueblo ahí en Israel, venían al sacerdote y decían, oye, si te vistes así, tu Dios ha de ser un Dios muy santo, ¿no? Y esa es la idea, que cuando te vean a ti viviendo en la justicia y santidad de la verdad, puedan decir, wow, tú tienes un Dios diferente. Se me hace que tu Dios es un Dios justo y santo y verdadero. ¿Por qué? Porque te veo a ti, que vives rectamente, que tú vives en pureza, que no te contaminas con cosas que nosotros hacemos, porque no es las mismas cosas que nosotros, ¿no? Que eres un hombre que no miente, una mujer que no miente, vive en la verdad. Pues, tu Dios es así. ¿Me explico? Es que importante es ponernos la nueva vestimenta de justicia y santidad de la verdad, del nuevo hombre. Porque si no, no podemos reflejar la santidad de Dios y otros no pueden creer en el Señor. Así es que es bien importante tu vida. Ahora, yo le puse aquí nada más en mis notas. Dios le dijo a su pueblo, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Pero ahora eso me lo apliqué a mí, dije, sí, tiene también todo el sentido. Yo tengo que ser santo para que otros también puedan ser santos. O sea, no depende de mí, de mi obra, pero sí influye mucho el hecho de que te vean a ti viviendo en santidad y otros se pueden acercar al Señor. Ok, ahora otra cosa importante. Así como las cenizas eran echadas fuera del tabernáculo, muy importante, como sacerdocio santo, debemos tener claro que el pecado debe quedarse ¿dónde? Fuera de nuestras vidas. ¿Ok? Importante. La segunda ofrenda que vimos hoy es la ley de la ofrenda, y es concerniente a la ofrenda de los cereales, ¿ok? Es del de capítulo 6, verso 14 al 19, es la segunda sección que leímos. En Levítico 12 menciona la ofrenda de cereales y menciona los ingredientes, la preparación, cómo se debe llevar, el propósito de la ofrenda, pero aquí se enfoca en la tarea de los sacerdotes. Deben ofrecerla a los hijos de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés. ¿Y quién es Moisés? El que Dios usó para sacar a los israelitas de Egipto, ¿te acuerdas? En el Éxodo. Ese es Aarón y sus hijos, ellos tenían el sacerdocio en el tabernáculo. Entonces, cuando recibían la ofrenda de cereales, Levítico 2, tenían que tomar un puño lleno y echarlo en el altar de bronce, y se consumía la harina ahí en el altar, y dice que tenía que ser así para memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante lo comerían por estatuto perpetuo Aarón y sus hijos. La harina era para ellos. ¿Para qué? Se podían hacer sus tortitas, bien sabrosas. Y si se juntaba con una carnita, ya te digo que te decías tú, hamburguesa. Pero sí, o sea, era provisión de Dios, ¿no? Y en el atrio, se tenía que comer ahí en el atrio, ¿no? Pero esto, muy interesante, te lo vamos a hablar de qué se refiere, pero dice también que era cosa santísima al final. Pero ¿cómo se aplica a nuestra vida esto? Las ofrendas de cereales nos recuerdan a Jesús también. Él es el pan de vida. ¿Verdad que sí? Jesús lo dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás, ¿verdad? Es el pan de vida. Y cuando hace ese tipo de metáforas, Jesús habla de la satisfacción de nuestro corazón, de la llenura en nuestra vida, ¿no? De la plenitud de nuestra vida. Solamente la podemos hallar ¿en dónde? En Cristo. Ahora, importante, qué interesante. Tú y yo, al ser sacerdotes, debemos aprender a hallar en Cristo nuestra satisfacción plena.
nuestra llenura completa. Y que solamente lo único que necesitamos es a Cristo y se acabó. Solamente. Es llevarnos al punto de solamente dependes de Él y solamente necesitas de Él y de nada más. Y este es un reto de fe. Yo cuando estaba estudiando me acordé muchísimo de cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto y le dice, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y a lo mejor podría ser algo no malo porque es pan, o sea, ¿qué tiene de malo comer en el desierto? Pero me llama la atención que Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leo eso, yo me quedo muy asombrado de Jesús. Porque incluso decía, lo que está diciendo es, y el pan es una necesidad básica corporal, pero dice, pero fuera de lo corporal, lo más importante es Cristo. Fuera de lo material, lo más importante es Jesús. Y elevó eso, o sea, me hizo pensar, sí es cierto. Si uno confía en eso, Dios podría sostenerte. Y no es el único que hizo eso. Moisés, en el libro de Deuteronomio, en 2 ocasiones, cuando el pueblo pecó, se humilló y ayunó 40 días. Eso es asombroso. Yo dije, ¿neta se puede hacer eso? Bueno, Moisés lo hizo. ¿Y qué me hizo pensar? ¡Wow! Esos hombres bueno, Jesús no es meramente un hombre, pero confiaron en Dios, dependieron solamente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Si tú y yo queremos servir e interceder por los demás, necesitamos hallar nuestra llenura, nuestra satisfacción, nuestra dependencia, nuestro sustento solamente en Jesús. Aprender a estar contentos con lo que Él nos da o con lo que no nos da. Es aprender a estar satisfechos y llenos y plenos en Él y en ninguna otra cosa. Van a faltarte muchas cosas en tu servicio a Dios durante toda tu vida, pero todo eso lo va a suplir Jesús. No necesariamente dándote eso que quieres, pero sí con su presencia en tu vida, con su palabra, ¿no? Porque dice, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra y sus gracias van a ser suficientes. Otra cosa importante, familia. Así, el sacerdote debía tomar un puño lleno de harina, ¿no? Y también podían después comer de esa harina que tenían ahí para ellos, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habla esto? Ahí dice que cuando debían comer la harina, podían comer la harina, pero sin levadura, dice el texto. ¿Ah? Entonces es muy importante porque para ser sacerdotes del Señor, para servir de esta manera, debemos desechar la vieja levadura de nuestras vidas. Es muy claro la imagen. En 1 Corintios 5, 7 al 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso nos anima mucho a eso. Debemos de vivir nuestro servicio a Dios echando de nosotros esas viejas cosas o esos viejos pecados que luego traemos de la vida sin Cristo. Debemos que echarlos de nosotros, debemos limpiarnos y debemos aprender a vivir en todo lo que hagamos delante de Dios, en la presencia de Dios, de manera sincera y en verdad. O sea, es algo real. Debemos de vivir como si Dios nos estuviera viendo. Es una realidad, Dios sí nos ve, pero lo digo así para que lo entendamos. Como si Dios nos estuviera viendo en todo momento, las 24 horas, porque así es. ¿Se entiende? Delante de Dios, en su presencia, en sinceridad. Si sé que Dios me ve en todo momento, entonces pues es como, no puedo hacer nada oculto. No puedo hacer nada de mentira. No, porque eso sería no vivir en sinceridad, en verdad. Dios quiere que viva delante de Él. Por eso, ahí dice, no, pues es que si hago eso, voy a tener que sacar mi levadura. Pues sí, de eso se trata. Tengo que, sí, si me propongo vivir delante de Dios, sé que hay cosas que tengo que echar en mi vida. Y otra cosa, querer servir al Señor es un buen anhelo, ¿no? Eso está bien. Pero dice aquí, es cosa santísima. Y es importante que entendamos esto. Si servir a Cristo como sacerdotes, si ya somos sacerdotes, es cosa santísima. Por lo tanto, debemos vivir como, pues en santidad.
Así de simple. Nuestro servicio, cualquier cosa que hacemos, ya sea aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, o en el trabajo, o en la casa, lo estamos haciendo para el Señor. Yo no puedo traer algo de levadura o sucio o contaminado porque voy a contaminar todo lo que yo hago. Voy a contaminar a mis hijos, a mi familia, en mi trabajo, voy a contaminar todo si yo traigo esta levadura conmigo. Por eso es necesario vivir en santidad si queremos servirle de esta forma. Ahora, tercer tipo de leyes aquí, la ley de la consagración, del versículo 19 al 23 del capítulo 6 de Levítico. Esto es lo concerniente, esto no había sido dicho antes, sino esto es lo concerniente a cuando un sacerdote quería comenzar su servicio activo en el tabernáculo, tenía que hacer ofrendas a Dios. Y tenía que traer 1.6 kilos de flor de harina, que dijimos que es harina de la más selecta, y ofrecer la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Debía prepararla en casa, freírla en un sartén y traerla, y quemarla en el altar de bronce. Igual el sumo sacerdote. Y ojo, no se debía comer, obviamente, porque iba a ser quemada, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo se aplica a nuestras vidas? Nuestra vida como sacerdotes debe estar completamente dedicadas a servir a nuestro Dios. Esa es una ofrenda de consagración. Un sacerdote la daba cuando iba a servir activamente. Pero te tengo esa noticia, es eso. ¿Sabías que desde que comenzaste a creer en Jesús, ya eres un sacerdote consagrado a Dios? O sea, ya estás dedicado completamente a Dios, o al menos eso es lo que Dios nos enseña en la palabra, ¿verdad? Pero a veces nos tardamos bastante en entender que ya Él nos dio esta comisión, esta encomienda, esta función, ya estamos dedicados a Dios. Yo me pregunto, entonces, ¿qué hago dedicándome a otras cosas que no son servir a mi Dios? Entonces, ¿qué cosas hago yo cuando ocupo mi cuerpo para algo que no es servir a Dios? O cuando ocupo mis recursos o mi tiempo o mi agenda para algo que no es servir a mi Dios. ¿Qué hago con eso? Estoy desenfocándome. Pero familia, acuérdate, tu vida ya no es tuya. Incluso hasta las decisiones más pequeñas, ¿no? ¿Voy para allá o para acá? ¿Qué hago, Señor? Es aprender a darnos cuenta, es que mi vida ya no me pertenece, es de Cristo, debo estar dedicado completamente a Él. ¿Escojo ese trabajo o no lo escojo? ¿Entro a esta escuela o no entro a esta escuela? ¿Hago esta actividad o no? ¿Tú qué dices, Dios? ¿No? Porque estoy dedicado a ti, ¿tú qué deseas que yo haga? ¿Me explico? Entonces, qué importante es entender esto. Entonces, bueno, de eso ya también hablamos un poco anteriormente, ¿no? Ocupar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, para estar dedicados a Dios necesitamos preparar nuestro corazón y eso se hace en casa. ¿Me explico? Es algo bien importante. En mis tiempos con el Señor es donde yo preparo mi corazón y por eso es tan importante. Tú no puedes venir a servir a otros, interceder por otros, orar por otros, servirles, llevarles el evangelio, si tú no estás con tu Dios en las mañanas, con tu Dios buscándole, con tu Dios preparando tu corazón, porque eso es lo que hacen nuestros tiempos devocionales. Nos acercamos a Dios para conocerlo, pero ahí prepara nuestro corazón para servirle. Lo transforma, lo capacita, lo instruye. Eso es lo que hace Dios. A través de la oración me equipa, me llena de su espíritu. Entonces tengo que venir al Señor para entonces, en mi casa, para entonces poder servirle afuera. Qué importante es nuestros tiempos devocionales, familia. Qué importante es buscar al Señor en la casa. Familia, ya lo dijimos anteriormente, pero aquí en los domingos es el postre. Pero de lunes a domingo tu alimento es en la casa. Nosotros no somos como tal los responsables de alimentarte, porque si te alimentas solamente el domingo, pues vas a morir, porque imagínate 7 días de ayuno. Tienes que aprender a alimentarte en tu casa y preparar tu corazón en tu casa. Aquí solamente nos echamos el cheesecake, ¿verdad? El pastelín celestial, pero en casa es donde tú te alimentas. Si tú descuidas eso, no vas a estar escuálido para servir a Dios. Vas a estar débil espiritualmente, no vas a aguantar lo que Dios te va a pedir, no vas a ser capacitado, no vas a ser guiado. Es más, luego llegas aquí el domingo no sé ni siquiera qué quiere Dios para mi vida.
Por eso es bien importante que tú en casa prepares tu corazón. La siguiente ley que vemos aquí es la ley del sacrificio por el pecado y la ley por el sacrificio por la culpa. Ambas son muy similares, de hecho dice, ambas son una misma ley, básicamente. Pero la ley del sacrificio por el pecado, del verso 24 al 30 del capítulo 6, es la misma que vimos en Levítico 4 al capítulo 5, verso 13. Pero aquí habla de que la ofrenda debe ser degollada en el lugar de los holocaustos. Son consideradas cosa santísima, el sacerdote debe comerla en el atrio, todo sacerdote la debe comer, o sea que todos los sacerdotes participan, ¿no? Al menos una vez. Y todo lo que toque la carne será santificado. O sea, si tú como sacerdote sin querer ponías un objeto ahí junto a la carne, aunque fuera tuyo, ya pasaba a ser parte del tabernáculo. Bueno, todo lo salpicado por sangre debía ser lavado en lugar santo. Si fuera cocida en una vasija de barro, la vasija tenía que quebrarse. Ajá. Pero si era en vasija de bronce, tenía que ser fregada y lavada con agua de ese. A excepción solamente del verso 30, en donde la NTV dice, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Bueno, pero esta primera ofrenda por la culpa, ¿qué nos enseña? Que así como el sacerdote debía comer la carne del sacrificio, el creyente debe creer que Jesús le ha perdonado sus pecados. Si no, ¿cómo puede servir como sacerdote? ¿Esto dónde lo vemos? Juan 6:53, dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No está diciendo que nos comamos literalmente la carne de Jesús, ¿verdad? O sea, la Biblia no enseña canibalismo ni nada por el estilo. Aquí la palabra comer de su carne es una metáfora que habla acerca de creer en Jesús. Lo que está diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Si tú crees en mí, entonces yo voy a tener comunión contigo, una relación contigo. Habla de creer en Él. Entonces, por lo tanto, si queremos servir a Jesús y decirle a otros que Cristo quiere perdonarlos, es obvio que necesitamos primero nosotros estar convencidos que Él perdona nuestros pecados. Entonces, qué importante es eso. Uno no puede hablar si uno no tiene fe. Pablo lo decía, creí, por tanto, hablé. Uno no puede hablar si uno no cree. Necesitamos tener fe verdaderamente que Jesús ha perdonado nuestros pecados. Y el día de hoy nos sigue perdonando nuestros pecados. Otro punto, también debo tener claro que no es uno quien derrama su sangre para expiación de los pecados de otras personas. No. Yo no puedo perdonar los pecados de una persona. Yo no puedo limpiar a una persona. Tengo que confiar que es Dios el que la limpia. Siempre cuando vienen conmigo me dicen, pastor, ora por mí porque fíjate que la regué, hice esto. Yo, pues con mucho gusto, ¿no? Pero no pienses que yo te voy a limpiar tus pecados. Yo no puedo, yo no soy nada. ¿Me explico? Uno tiene que guiar a la gente pues sí, yo puedo orar por ti, pero es Dios. Yo no puedo hacer nada. Y eso es importante. También algo importante. El sacerdote debía romper la vasija de barro donde se cocían los sacrificios, ¿no? Esto me recuerda muchísimo a algo. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa? Si queremos ser instrumentos útiles para el Señor, debemos aceptar nuestra realidad o nuestra condición, que solamente somos vasos de barro, débiles. Solamente somos un instrumento, pero lo importante es el sacrificio, no la vasija de barro. Y eso es lo mismo que estamos viendo. Es importante. Si yo pienso que soy algo, entonces lo que va a brillar es el vaso, no el sacrificio de Cristo. Entonces, qué importante es entender esto. Debo de llegar al punto de darme cuenta y de aceptar que yo no soy Cristo. Juan dijo, yo no soy. Le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Yo no soy. Confesó y no negó, yo no soy el Cristo.
Solamente soy una vasija de barro en manos del alfarero y ya. Entonces, qué importante es venir con esa actitud con las personas. Yo no soy tu salvador, yo no soy quien te va a ayudar, yo no soy quien te va a limpiar. Cristo es el que lo hace. Ven a Cristo. ¿Y qué soy yo? Solamente soy, dice ahí, somos siervos de vosotros, y eso por amor de Dios, ¿no? ¿Ah? Solamente venimos a servir a las personas. Y aquí hay algo también interesante en ese versículo. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, porque cuando nosotros nos jactamos de ser algo, ¿quién se lleva la gloria? Pues nosotros. Pero aparte, ¿podemos hacer algo? Pues no. Y como no podemos hacer algo, pero estamos diciendo que somos algo, cuando le fallamos a las personas, ¿qué crees que pasa? Se van. O dicen, me fallaste. Por eso es tan importante siempre dirigirlos a Cristo, para que la excelencia del poder sea de Él. Cuando tú traes a la persona a Cristo, y Cristo le perdona y le limpia y le restaura, y lo ves andando en el Señor, te das cuenta, es el poder de Dios. Nuestro poder no se puede comparar con el poder de Dios. ¿Ah? Entonces Dios hace la obra, debemos llevarlos a Cristo. La otra ley que aparece aquí, la ley del sacrificio por la culpa, que te decía que es muy similar. A lo mejor la única diferencia aquí es que dice que la grosura se debe quemar por completo sobre el altar. No era para el sacerdote. Esa grosura, la grasita, la picaña, pues, ese es el Señor. No está diciendo que tú y yo no podemos comer picaña o tocino o algo así. No. Ajá. Pero sí habla de algo importante por nosotros. Y también habla de otra cosa. Una diferencia dice que las víctimas debían ser degolladas en el lugar donde se degüella el holocausto. Eso es importante. Y que la piel del sacrificio y también las ofrendas de cereales se le quedaban al sacerdote Aarón y a sus hijos. Bueno, pero ¿qué aprendemos de esto? Así como el sacrificio debía degollarse, nosotros tampoco podemos servir a otros si no nos damos... ¿Se entiende? Es lo que Jesús decía en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si mi carne todavía está muy viva, en vez de ser de bendición a otros, los voy a ofender, a lastimar, a sermonear, a agarrar a bibliazos o lo que sea. Tú no entiendes, ya te lo dije como 30 veces y no agarras la onda. Eso es interceder por las personas, eso es servir a las personas. No. Yo debo, parece que mi carne debe estar bien muerta para poder servir a mis hermanos, para poder servir a mis hijos, a mi esposa. Yo debo de primero morir. Morir a mi carne, a mí mismo. Debo de hacer eso. Entonces, eso es importante. También otra cosa muy importante. Como sacerdote, debo entender que la grosura es para el Señor, en dos sentidos. La gloria es de Cristo, ¿no? Yo no puedo, si tú y yo estamos sirviéndole al Señor y luego te dicen, gracias por ayudarme, y tú te jactas de alguna obra que tú no hiciste, estás robándole la gloria a Cristo, pero la grosura es del Señor. No podemos jactarnos de ninguna manera de algo que Cristo hace. Yo, por ejemplo, veo acá todo lo que Dios está haciendo con nosotros y digo, yo nomás le digo al Señor, pues gracias por dejarme ver, porque yo no hago nada de lo que hace en la vida de cada uno de mis hermanos. Nada. Nada más estorba uno a veces. Bueno, siempre, pues, pero por decirlo así. Pero realmente Cristo hace las cosas, familia. Pero entonces no nos jactemos, no le robemos la gloria a Dios. Pero también es en otro sentido. Si quiero ser sacerdote de Cristo, debo estar dispuesto siempre a darle a Él lo primero, lo mejor. Siempre. Porque de Él es la grosura. Debo de entender esto, que no puedo ser sacerdote si Dios no es mi prioridad en mi corazón y en mi vida, en todos los sentidos. Él debe ser mi Dios al cual yo adore y le dé lo más importante siempre. Lo primero, el primer lugar en mi agenda, en mi día, en mi vida completa. Otra cosa, el hecho de que el sacerdote se quede con la piel y algunas ofrendas, eso también está bien padre. Porque si tú estás dispuesto a entregar tu vida para servirle a tu Dios, ahora sí que tú le vas a entregar la grosura, pero Él te va a dar la espaldilla. ¿Alguien de aquí ha comido espaldilla de res? ¿Y qué onda? ¿Chabocha? Increíble, por ahí me dijeron que sí está muy buena.
Es eso, qué increíble. Tú le entregas tu vida para servirle, pero Él nunca te va a dejar. Siempre te va a sustentar. Siempre va a estar contigo. Mateo 28:20, la Gran Comisión lo dice, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es bien increíble el Señor. Y bueno, también el último punto, el último sacrificio es el sacrificio de paz. Ahí nada más menciona que si se ofrece en acción de gracia, es la ofrenda de comunión. Cuando vino Ibert nos platicó de esto en Levítico 3, pero hablaba de que si se ofrece en acción de gracias, había un procedimiento, si se ofrecía como un voto o voluntario, había otro procedimiento, pero cuando vino Ibert nos dijo que eso nos recordaba que Dios no solamente quiere que seamos como robotitos, servidores, ¿no? Ya sabes, ¿no? Eres un pecador, pero Cristo murió por ti, arrepiéntete, cree en Cristo, bienvenido a la iglesia. O sea, no somos un robotito evangelístico, ¿me explico? Más que lo que podemos hacer por Jesús, más que predicar, es tener comunión con Él. Y como sacerdotes debemos entender esto. No es lo más importante darlo a conocer, sino que lo más importante es conocerlo a Él. ¿De qué me sirve a mí venir y hablarle a todos de Cristo y yo tengo una relación mega rota con el Señor? Si yo no disfruto de mi papá celestial, si yo no vengo a mi Dios a adorarlo y a estar en su presencia y a gozarme en Él, ¿de qué me sirve tanto? Hablar y Cristo te perdona. No, o sea, no. ¿Me explico? No quiero decir que no sea importante predicar, pero más importante es que tú tengas comunión con tu Dios. Entonces es importante. Ahora, que estar seguros de que Dios ha hecho la paz conmigo para entonces poder llevársela a otros, si no hay congruencia con eso. Además, los sacrificios de paz, te decía, nos enseñan acerca de la comunión. Y este versículo es importante, ¿no? Hebreos 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice ahí? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, si hay algo que podemos llevarnos a casa es acércate a tu Dios. Acércate y confiadamente, ¿verdad? A tu Dios. Hay un trono de gracia en él. Otra cosa, la ofrenda mecida, porque vimos que hay una ofrenda que se eleva, ofrenda elevada, agarrabas la carne y le hacías así. La elevabas, literal. Y ahí había otra que la mecías, como un bebito, ¿no? Pero esto nos recuerda a Cristo también. Cristo fue el sacrificio, digamos así, que glorifica a Dios, pero también Dios vino y se hizo como uno de nosotros, un niño, ¿no? Para que a través de su vida y su muerte, entonces nosotros pudiéramos tener paz con Dios. En Gálatas 4:4-5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Te das cuenta? Me encanta. Él vino para reconciliarse con nosotros y se volvió como uno de nosotros, por eso la ofrenda mecida. Pero como sacerdotes, como siervos de Cristo. ¿Sabes? Si Dios envió a su Hijo por ti, significa que el día de hoy tú eres hijo de Dios. ¿Me explico? Si crees en Cristo, tú eres hijo de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Más que el robot evangelístico en el que luego nos convertimos, más bien Él quiere que nos relacionamos con nuestro papá como hijos de Dios. Antes de todo somos sus hijos amados. Antes que todo Él es nuestro papá. Nos dio la adopción de hijos. Ahora, nosotros estamos llamados también ahora a ir con otros en vida nueva a rogarles que se reconcilien con Cristo. Es una función importante como sacerdotes de Cristo. Segunda de Corintios 5:18-20 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, lo rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Si tú estás disfrutando de una comunión con Dios, si tú estás disfrutando de una paternidad con Dios, una relación con el Señor, entonces es hora de venir con otros y decirles, reconcíliate con Dios. Así que es lo que podemos aprender como sacerdotes del Señor. Entonces somos sacerdotes, ¿verdad? Somos servidores del Señor. Tomamos esta responsabilidad y este privilegio. ¿Oramos por eso? Señor, gracias por tu palabra, por hablarnos una vez más acerca de lo que quieras hacer con nosotros, Señor. Nos has constituido sacerdotes para ti, un real sacerdocio. Te pedimos que nos ayudes a asumir esta responsabilidad, que nos capacites para hacerlo. Transforma nuestro corazón y nuestro carácter para poder hacerlo de una manera que te glorifique. Y gracias, Señor, porque ante todo tú quieres tenernos ahí junto contigo, en tu casa, a tus pies, disfrutando de tu gran presencia. Te amamos, Señor.